Para nosotros es un motivo de orgullo estar en esta conferencia tan importante con el ingeniero Héctor Horacio Murcia, que es un experto en todos estos temas empresariales y que nos va a ayudar a comprender un poco mejor todas las orientaciones empresariales modernas para personas y organizaciones con resiliencia e innovación. Esta parte es muy interesante para mejorar procesos de las compañías existentes y crear empresas. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida y el agradecimiento en nombre de la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería al doctor Héctor Horacio Murcia Cabra, que hoy nos va a acompañar con esta conferencia. Ingeniero, tiene usted la palabra, bienvenido. Muchísimas gracias, mi doctor Juan Carlos. Muy contento de que la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, AESI, me haya invitado a esta presentación que me va a permitir compartirles orientaciones empresariales modernas sobre las mismas bases tradicionales que existen, pero que las refuerzo yo con los conceptos de resiliencia e innovación que les voy a ir explicando poco a poco, con el ánimo también de llegar, como caso representativo, a mirar cómo apoyar a AESI en sus propósitos generales de acción. Entonces, inicialmente vemos que hay varios campos de acción en la promoción del desarrollo humano y empresarial. Aquí los vemos en estos círculos concéntricos. En el círculo verde ustedes observan que inicialmente la base de todo es la persona y su familia, o personas y familias, a quienes se les apoya con estrategias de creación de empresas, por ejemplo. Luego vienen las instituciones o empresas como las fincas, la misma asociación de egresados, que agrupan personas y sus familias. Posteriormente, en el tercer círculo vienen las entidades de apoyo tanto a personas como instituciones, y finalmente los territorios, círculo final, que involucran todo el entorno de personas, instituciones y entidades de apoyo. Entonces aquí nos preguntamos nosotros, ¿qué sucedería si en algún momento determinado se presenta una crisis? ¿Cuáles son los efectos en estos campos de acción de amenazas externas? Cuando me refiero a crisis, por ejemplo, la reciente pandemia del COVID, las amenazas de guerra, las dificultades económicas a nivel internacional y las crisis de siempre. ¿Qué efectos se presentan en estos campos de acción? Vemos que hay varias áreas de impacto. Influyen las crisis en el campo social, en lo que tiene que ver con las personas, sus interrelaciones, las comunidades, el desarrollo empresarial se ve afectado definitivamente, la salud, que fue el caso, por ejemplo, del COVID, otras áreas que encontramos relacionadas que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo sostenible, muy vinculado con el cambio climático, y el caso de la economía en general. Entonces, una crisis influye en todos estos elementos y es un campo de acción que hay que tratar de mirar en forma general. Para esto pueden esperarse diversas reacciones. Existe el tradicional enfoque de ver tres escenarios: optimista, pesimista e intermedio. Aquí me ubico solo en dos de ellos. El conjunto de escenarios van desde la aceptación conformista de los aspectos destructivos, se acepta simplemente la crisis y se sigue conviviendo con ella, hasta buscar también respuestas positivas y constructivas, en las cuales entra a jugar un importante papel la resiliencia, la respuesta a esas condiciones, que vamos a tratar en esta primera parte. Recordando lo que decía Albert Einstein, aquel famoso tratadista y científico que hablaba de elementos de cómo la crisis, más que verlo como una especie de retroceso, es una bendición que puede sucederle a personas y países, porque trae progreso definitivamente. Y nace de la angustia la crisis, de la crisis nace, por ejemplo, la creatividad, y nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Entonces, para explicar esto, yo organicé en un canal de YouTube, en el cual tengo, y los invito a que se vinculen ustedes, un pequeño video sobre el tema de miradas de resiliencia, que lo vamos a mirar, dura 3 minutos, y les pido que consideren los elementos de crisis que se pueden presentar a una persona cualquiera.
Este video de storytelling se refiere al concepto de resiliencia en la mirada de un niño que tomamos como referencia. Conocimos a este niño llamado Hiroshi, quien pensaba siempre en la resiliencia, que era una palabra que escuchaba por todas partes en su tierra natal. El niño oyó a uno de sus maestros hablar de Fénix, un ave capaz de volver a nacer de sus propias cenizas luego de morir consumida por el fuego. Y vio inicialmente cómo olas gigantes de un inmenso mar invadían las costas de su país y de su pueblo por medio de los llamados tsunamis. Pero a los pocos días, esas zonas inundadas volvían a florecer con la reconstrucción organizada por su propia población. Pero luego Hiroshi divisó también las caras de muchos migrantes que salieron de sus lugares de nacimiento en búsqueda de otros horizontes. Y luego de pasar por muchos sufrimientos y tribulaciones, llegaron a ser prósperos empresarios en sus nuevos destinos. Oteaba también en el horizonte la tragedia de un accidente en el que murieron muchas personas. Los familiares lloraban desconsoladamente en esos momentos. Y con el paso del tiempo, este siniestro se convirtió en motivo de una canción que hoy resuena y se baila en los mismos sitios de la tragedia. Miraba también el desconsuelo de un viejo maestro despedido de su sitio de trabajo por llegar a la avanzada edad, pero que con el deseo de aportar sus experiencias y conocimientos sigue laborando con ahínco y entusiasmo hasta que sus fuerzas lo acompañen. Entendió la infinita tristeza de la persona a quien le robaron sus ahorros de vida por parte de desalmados ladrones de cuello blanco. Y después se levantó de su congoja, emprendiendo nuevos panoramas de trabajo, y visualizó la insondable angustia y desconsuelo de una madre que vio morir a su joven hija, agobiada por una enfermedad terminal. Pero hoy ama infinitamente a su pequeño nietecito, que llegó a su vida como regalo celestial. Y ve cómo se expande por el mundo una pandemia que parece incontrolable, pero que está seguro las personas afectadas se levantarán con fortaleza de la inmensa tragedia. Y entiende finalmente que la resiliencia es la capacidad de aceptar con estoicismo lo que ocurra y tener la entereza de crear nuevos senderos de vida con la posibilidad de volver a nacer todos los días. Entonces, vemos en ese video, que resumo acá en la última versión que se presentó en la última diapositiva, diciéndoles que la resiliencia es esa capacidad de aceptar con estoicismo todos los retos que tengamos y crear nuevos senderos de vida. Ustedes vieron ahí, por ejemplo, unas 6 situaciones. Recordemos, por ejemplo, la del siniestro, me refiero al siniestro de Ovejas, Sucre, el accidente que se presentó en la década del 50, cuando un bus se incendió y murieron muchas personas. Y hoy por hoy, los descendientes de esas personas están al son de un vallenato recordando esa situación y continuando su acción. Y así vimos otros casos más adicionales. Todos esos son ejemplos reales. Entonces, cuando nos referimos a resiliencia, es esta conceptualización que estamos viendo. Entonces, vamos a entender algunos pasos para empezar a entender o comprender estas crisis y afrontarlas. Para el efecto, lo primero que tenemos que recordar es el enfoque de la persona y la empresa como sistema y con orientación holística. Holística quiere decir del todo. Entonces recuerdo aquí de un video que tengo en mi canal precisamente de los iniciales en respuesta a la crisis, cuáles son los componentes de los sistemas personales y empresariales. En el ser humano, por ejemplo, se reúnen diversos componentes hacia un sistema. Primero miramos de la piel para adentro de una persona, y en la piel para adentro tenemos aspectos físicos e intelectuales, económicos y financieros, tecnológicos, sociales, administrativos y otros que ahora a continuación vamos a precisar un poco más. Pero por fuera de la piel también la persona tiene muchos aspectos externos que influyen en su desarrollo.
Recordémoslos entonces acá. Entonces, cuando empezamos a ver un concepto de sistema, imaginamos un cuadro o caja, como se llama por parte de los docentes, una caja negra, no como la de los aviones, como veremos en un video posterior, que pueda resumir estos componentes. Y los componentes van apareciendo en las entradas, los físicos, por ejemplo, ustedes pueden mirar acá, se refiere al cuerpo, mente, desarrollo espiritual. En los económicos y financieros, los ingresos y gastos que tiene la persona. En los administrativos, un concepto de administración para la vida. En los sociales, las relaciones interpersonales, provisión a la comunidad. En los tecnológicos, se dispone de equipos, computadores, inteligencia artificial en la actualidad y otros aspectos internos personales. Pero en lo externo está lo que tiene que ver con el entorno físico, ambiental, político, jurídico. Entonces estos se van juntando, las entradas, en el centro, el cuadro o caja negra se llama el proceso, y en el proceso vemos varios pasos o etapas que una persona va por los momentos de vida que tiene: nacimiento, niñez, adolescencia, madurez, vejez y muerte como parte de la vida. Y entonces, estos que serían los procesos tienen relación con las salidas. Les decía en la presentación básica que, contando una canción que se decía salud, dinero y amor que tiene la vida, aquí lo que yo indico que referimos es la salud, la estabilidad económica, los aportes a la familia y a la comunidad, todo lo que una persona quiere hacer como ser humano integral y otros propósitos. Este es el sistema en conjunto que integra cada uno de estos componentes, un proceso y unas salidas, entrada, proceso y salidas, y en el total es el criterio total holístico. Entonces, ese enfoque es similar para las empresas y organizaciones como sistemas. En una empresa o organización, por ejemplo, vemos, este es el caso agropecuario, donde se parte de un sector primario que es el de la producción, secundario que es el de la transformación, terciario el de los servicios. Y entonces todos involucran criterios como en los físicos, los equipos, los vehículos, la papelería, lo que uno tiene; en los tecnológicos, los conocimientos y experiencias; en los económicos, los costos e ingresos; en los humanos, todas las características de los seres humanos que pertenecen a estas actividades de la cadena de valor; y al final tiene unas salidas que son los productos y servicios que se ofrecen, pasando por los procesos primario, secundario, terciario y otros que se complementan aquí con aspectos institucionales, ambientales, administrativos, y el límite, que es el que permite separar, como dijéramos, las paredes de la empresa, la cerca de la finca. De ahí para afuera viene todo lo que tiene que ver con los aspectos externos, políticos, sociales, tecnológicos, ecológicos. Entonces, esto tiene relación con un contexto que organizó hacia 1996 Klaus Esser en Alemania, de las 4 M's. La primera, el nivel micro, que es el de las empresas, en donde se busca eficiencia. Segundo viene el nivel meso, que es el que rodea a las empresas, que es de la región. Macro, el de las políticas que influyen en ese nivel micro. Y el meta, a donde se quiere llegar. Se va desde el nivel de eficiencia hasta el de la meta, que es de eficacia. Diferencias entre los dos conceptos, que en uno de mis videos ustedes pueden ver cuando planteo la eficiencia y la eficacia. Por ejemplo, que se pregunta a un profesor universitario, dice: ¿fui eficaz en la vida? Eficiente lo fui, definitivamente, cuando recuerda la cantidad de cursos y actividades que hizo, pero eficaz cuando llega a encontrar en su meta que hay personas, en sus exalumnos, egresados, que reconocen el criterio formativo que les dio para organizarse como familias, como personas, como miembros de una sociedad. Entonces, eficiencia, eficacia. Por esa misma época de Klaus Esser, yo también formulaba algo parecido acá, que también lo denominaba competitividad sistémica. 1996 era esto. Entonces aquí tengo un video que es de los más visitados en mi canal, tiene 73.000 vistas al día de hoy, que lo hice cuando trabajaba como profesor de la Universidad de Santo Tomás. Vamos a ver algunos aspectos iniciales de este video para que ustedes confirmen que el concepto de sistema, la cantidad de gente que lo ve, indica que definitivamente tiene mucha importancia para algunos. Veámoslo.
¿Cómo entender el pensamiento sistémico y enfoque holístico? Pedro es un joven estudiante con gusto por las ciencias económicas. Por esto decidió estudiar Administración de Empresas en Bogotá. Él quiere entender cómo funciona el desarrollo empresarial, aunque tiene dudas sobre el concepto de sistema. Piensa que quizás sea una palabra de moda o algo similar. Estos temas le generan confusión. Al llegar a casa, Francisco, su papá, le cuenta que hoy el cajero del banco no funcionó y no pudo retirar dinero. Yo creo que fueron esos vándalos de ese tal movimiento de desorden libertario quienes hicieron un golpe de estado. Por eso debe estar caído el sistema. Al día siguiente, Pedro asiste a la biblioteca y pregunta por la sección de sistemas. Es dirigido al apartado de computadores y tecnología. Esta situación lo confunde aún más. Y la confusión no termina aquí. En la noche, al ver los deportes en la televisión, el entrenador de su equipo favorito, el Independiente Fútbol Club, dice: Pues mira, es que hemos perdido el partido porque falló el sistema y no se obtuvo el resultado esperado. Pero, oh sorpresa, el técnico no parece hablar de computadoras o de tecnología. Este enredo apenas comienza. Al día siguiente en la universidad, uno de sus profesores ha decidido incluir el concepto de pensamiento sistémico. Bueno muchachos, en estas primeras clases vamos a revisar el concepto del pensamiento sistémico como base para entender el enfoque holístico, así que a estar muy atentos. Pedro continúa entendiendo el funcionamiento del sistema y se encuentra con su amigo Alberto, quien lo ve algo confundido. Compañeros, ¿sufriendo con el sistema? Échenle una mirada al libro de Peter Senge. Se llama La Quinta Disciplina. Él habla de la importancia de no ver las cosas del mundo en forma fragmentada y de destruir el criterio de un mundo constituido por fuerzas aisladas, separadas y sin ninguna vinculación. Le dice su amigo que incluso en ese texto, Senge ilustra el concepto de pensamiento sistémico con el ejemplo de cómo las lluvias o las tormentas son parte de muchos acontecimientos que se unen para que estos fenómenos se presenten. Al anochecer en casa, mientras Pedro ve la televisión en el noticiero, habla sobre la sequía que sufre el país a causa de algo llamado el fenómeno del Niño y el calentamiento global. En las noticias del clima, hoy en el sur del país, el fenómeno del Niño y el calentamiento global causan estragos a cientos de familias. Esto se ha dado por la contaminación de los ríos y el manejo inadecuado de basuras, incidiendo directamente en la desaparición de bosques y especies nativas. Los ríos ya no tienen agua por su ausencia del proceso de evaporación y transpiración. La lluvia ácida causa cada día más inconvenientes por la falta de vegetación y la tala indiscriminada de árboles. Como ciudadanos debemos tomar medidas y solicitamos atención gubernamental ante esta emergencia. Al reflexionar sobre la noticia, Pedro intenta comprender cómo todos los hechos están conectados y nota lo que parece ser un sistema. Él reconoce el concepto integral de la sequía en su país si mira la globalidad como la integración de un conjunto de variables asociadas al clima. Pasaron un par de días y al regresar a clase en la universidad, lunes 6 de la mañana, de nuevo con el profesor. Buenos días muchachos, ¿desayunaron el día de hoy? A ver, ¿qué les gustaría comer? La ilusión de Pedro es grande. El profesor probablemente les invitará a comer. Sus compañeros empiezan a participar entre susurros y carcajadas e indican que les gustaría comer chocolate con pan y huevos, caldito de carne, o qué tal una arepa y un tamal. El profesor les indica que esa será la base para comprender algunos conceptos del espacio académico. Menuda desilusión se ha llevado. En todo caso, el planteamiento suena interesante. Mientras tanto, el profesor empieza a trazar un rectángulo en el tablero.
Bueno, este rectángulo es una caja negra. Bueno, no es como la de los aviones. Sin embargo, alrededor de ella les enseñaré la analogía entre el concepto del sistema y el caldo de carne. Bueno, ¿les gusta el caldo de carne? Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces la palabra caldo de carne se ubica a la derecha como la salida del sistema. Teniendo en cuenta eso, ¿qué deberíamos ubicar en la parte izquierda del rectángulo? El grupo efusivamente responde: entradas. Es el elemento que se ubicará allí, pero aún falta conocer. ¿Cómo debería llamarse entonces la caja negra? El docente indica que es proceso. Concluyen entre todos que los componentes a considerar son entradas, proceso y salidas, los cuales ahora deben comprenderse. Debemos entonces precisar la unión de entradas en grupos o subsistemas. Uno de ellos pueden ser los materiales o aspectos físicos para el caldo de carne, como lo vimos. En estos casos, pues la sal, la cebolla, el agua, la carne, por supuesto. Pero, ¿qué otros grupos u entradas se deben tener en cuenta? Los estudiantes consideran algunas entradas adicionales como recursos humanos, aspectos económicos y financieros, tecnologías representadas en las recetas, puntos administrativos, ambientales, sociales y legales. Se tendrá que considerar la influencia de las políticas nacionales, la seguridad, el mercado y otros aspectos externos que pueden influir en las decisiones de preparar platos de comida. En fin, muchos ingredientes o entradas a tener en cuenta. Les aclara también el profesor que todos estos componentes deben acompañarse de procesos. Son gerenciales, operativos y de apoyo que hacen posible que se puedan reunir apropiadamente todos ellos para llegar a la salida final. Profe, qué buena explicación, ahora sí lo he entendido. Nunca me imaginé que un plato de caldo funcionara como un sistema. Para llegar a la salida final, caldo, se relacionaron varios aspectos. Es imposible pensar entonces que un aspecto por separado pueda ser suficiente para elaborar el plato de comida. Es entonces cuando se hace énfasis en la importancia de ver el caldo como un todo, ¿sí? Debemos tener un enfoque holístico que nos permita entender los procesos y la integración de variables, recursos y elementos para lograr un producto o bien sea un servicio. Quizás se pregunten qué es la holística. Pues si nos vamos a la base etimológica encontraremos que el término griego holos significa el todo. Y que en inglés hay una frase que dice The enterprise has a whole. Entonces, en este caso, suspendo el video ahí para que ustedes se tomen la oportunidad también de ver cómo continúa, pero queda claro que estábamos mirando tanto el concepto de pensamiento sistémico como el de enfoque holístico, ver el todo. Y esto nos lleva a pensar de que vale la pena tener en cuenta esto. El sistema es visto en muchas condiciones, en muchas características. Ahí fuimos recorriendo todo hasta lo que tiene que ver con el fenómeno del niño y demás, pero el sistema es la unión de todos los componentes. Y entonces podemos ver nosotros que ante la presencia de una crisis pueden haber cambios creativos e innovadores en cada parte del sistema y del todo. En este caso recordamos el concepto de la innovación. Ya miramos que es resiliencia, ahora innovación. La innovación se puede ver en forma holística, ahora sí entendemos que es el todo, se puede ver en el proceso, en el producto, en el servicio, y puede ser incremental un simple cambio, o radical si es un cambio total, o disruptivo cuando cambia todas las tradiciones y costumbres de una población. Se pueden ver también en el caso de mercadotecnia, que son todo lo que tiene que ver con oferta y demanda. Todo esto está basado en unos manuales como el manual de Frascati, el de Oslo. En Europa se elaboraron para tratar de mostrar criterios normativos para lo que tiene que ver con la innovación. Ahora se habla de innovaciones de valor, océano azul, en donde se buscan clientes diferentes a los que se tienen en la actualidad, crear su propio nicho de mercado, o la innovación social, o la tecnológica, o la organizacional. En el caso aquí de AESI y de esta conferencia, pues estamos viendo innovaciones organizacionales hacia nuevos modelos de negocios que nos conducen al canvas del empresario. Entonces, la innovación la estudiamos por estos diversos métodos y se la hemos aplicada a
cada parte del sistema y del todo. Recordemos esto que se vive en la actualidad, teniendo como centro el pensamiento sistémico y enfoque holístico y los objetivos de desarrollo sostenible. Uno ve innovaciones que se ven en aspectos físicos. Por ejemplo, hoy se habla de innovaciones en biotecnología de salud y todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, que todos los días avanza. En fincas, empresas y organizaciones ya se ven procesos de precisión, georreferenciación, métodos electrostáticos, que cambian totalmente el panorama que se estudiaba tradicionalmente. Ya en los aspectos económicos y financieros entran a incluirse criterios como el de la bioeconomía, que se habla ahora de reducir el uso de recursos fósiles para la combustión y para la energía, o la economía circular, utilizando en alguna forma ya dentro del sistema procesos de reciclar componentes diversos. Entonces el aspecto económico y financiero va cambiando también. En los aspectos sociales, la responsabilidad social empresarial, RSE, de importancia también grande. En los ambientales, el cambio climático, que se va a presentar de aquí al año 2050 con todas las normativas que se dan al respecto. Aspectos de información, que no hablar de lo que se está dando en inteligencia artificial, las industrias 4.0, el metaverso, la sociedad de industrias 5.0. Los aspectos administrativos, vemos que se innova todos los días en creación y fortalecimiento de empresas. Nuevas y nuevas alternativas de acción se sacan. Lo mismo en los aspectos legales. Y en los externos, trabajando sobre un concepto, por ejemplo, del PESTEL. PESTEL quiere decir, cada letra es una especie de resumen, la P en política, E económico, S social, T tecnológico, E ecológico y L legal. Ahí se está también innovando en el tipo de análisis que se hace. Entonces se parte de la eficiencia en los componentes hasta llegar a la eficacia. Se busca que el ser humano sea eficiente como miembro de familia y de comunidades, pero que logre también la eficacia integral como propósito de vida, lo que vimos en ese sistema. Entonces estos cambios creativos e innovadores son definitivamente de trascendencia para cualquier persona que se involucre ahora en estos criterios de desarrollo empresarial. En la resiliencia, entonces, recordando un trabajo de grado que ayudamos a evaluar, se ve que puede haber resiliencia empresarial en lo que tiene que ver también en ciencias sociales, resiliencia integral quiero decir, en ciencias sociales, resiliencia en la parte administrativa, respuesta a cambios administrativos, la empresarial que les estaba mencionando y su aplicación en las organizaciones. Entonces es un criterio amplio que se sale del caso típico del ser humano para irse al de la institución o la empresa. Y aquí lo podemos ver aplicados a varios ámbitos. En el ámbito empresarial, miremoslo, por ejemplo, en aspectos externos. Aspectos externos, por ejemplo, con la pandemia, en ciudades caribeñas como Cartagena, por ejemplo, se presentaron amenazas, puntos negativos, y que se quería superar con oportunidades, puntos positivos, demostrando que paulatinamente se vencen. Esto es el criterio de planeación estratégica, hablando de, como el caso del DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, en un aspecto externo, hablamos de amenazas y oportunidades. Y veamos el caso de esa ciudad con alto nivel de turismo, Cartagena, por ejemplo. Entonces, si vemos aquí una matriz de evaluación de la situación en rojito, o en color diferente al verde de arriba, vemos qué amenazas se le presentaban a esta ciudad. La capacidad o la situación de crecimiento constante del contagio, la situación económica mundial y nacional que afectaba a la marcha empresarial, los grupos sociales que pedían respuestas inmediatas y las polémicas y críticas por desarrollo y aplicación de decisiones legales. Esas eran las amenazas que vamos colocando y vamos tratando de ponderar. Y las oportunidades, por ejemplo, esta ciudad tiene un desarrollo urbano e inmobiliario que lo convierten en un polo de avance, un atractivo histórico permanente, conectividad de transporte y ventajas competitivas y estratégicas. ¿Cómo se evalúa aquí si las oportunidades superan a las amenazas? Se ponderan hasta el 100%, por ejemplo aquí el desarrollo urbano se le puso un 20%, atractivo histórico 20%, hasta que sumen
el 1 aquí, que sería el equivalente al 100%, se califican sobre lo que dispone cada ciudad en su momento, de 1 a 5, se multiplican estos dos valores y luego en la sumatoria de todos se ve una calificación ponderada que, por ejemplo, establece como criterio de comparación un 2.5. Si está por arriba del 2.5, quiere decir que las oportunidades superan a las amenazas, y viceversa si las amenazas están, en este caso, abajo el resultado abajo del 2.5, a tener en cuenta como una situación en la cual nos afecta la crisis y no somos resilientes en su atención. Y lo mismo pasa a nivel interno, donde se habla de una empresa sobre las debilidades que se deben superar, son los puntos negativos, con fortalezas, puntos positivos, demostrando que paulatinamente se van venciendo. En este caso veamos una empresa real durante la pandemia del coronavirus. Se analizan, al igual que ya vimos anteriormente, aspectos físicos y tecnológicos, las instalaciones, los equipos, los económicos, cómo están los balances de situación, los sociales, los administrativos, los ambientales y los legales, cómo se vieron afectados por la pandemia. Entonces, en el caso de una empresa, veíamos primero los negativos, que están en un colorcito hacia rojo, subutilización de instalaciones, se subutilizaron. En el caso de la pandemia, no iban los empleados a trabajar, había dificultades de liquidez económica, no se veía planeación a mediano y largo plazo, y no había desarrollo de resiliencia empresarial. ¿Cómo afrontar la crisis? Los puntos positivos que se veían en verde aquí, la planta se conservaba, la planta personal, a pesar de la crisis, aunque habían acciones de teletrabajo y otros elementos. Y en lo ambiental, un buen mantenimiento de condiciones ambientales a pesar de todo. Entonces, al igual que se hizo en el caso anterior externo, aquí se ponderan también estos elementos y se miran si los negativos superan a los positivos o viceversa. Y así se va afrontando la resiliencia, o se va mirando la resiliencia. Entonces, como orientación al desarrollo empresarial contemporáneo, orientaciones, vemos que hay varios instrumentos que apoyan el emprendimiento para responder en estas épocas de oportunidades y amenazas, siempre. Entonces, vemos el desarrollo empresarial en dos ángulos. Uno, fortalecer empresas en funcionamiento. En este caso de esta conferencia me estoy refiriendo a fortalecer empresas, porque se solicitó que fuera para el caso de AESI, porque también vemos el desarrollo empresarial en la creación de empresas, que sería el caso de que fuéramos a dar una conferencia para descubrir nuevas iniciativas de acción por parte de estudiantes o personas que quieran trabajar en estos campos de creación de empresas. Como les dije, vamos con fortalecimiento. Entonces aquí, para fortalecimiento nos referimos a fincas, unidades de producción, instituciones como AESI, organizaciones de apoyo y los territorios. Aquí para este caso dispongo de una metodología que diseñé desde el año 1992 en Honduras y que reactualizamos en 2020. Se llama Caribe, un acrónimo que quiere decir CA, inicialmente calidad total, RI de ingeniería y B bases estratégicas. Y ahora con creatividad y resiliencia le decimos que es creatividad aplicada, CA, a través de la resiliencia e innovación, RI, y en las bases estratégicas, con el Fondo del Castillo San Felipe de Cartagena. Entonces lo lanzamos en una conferencia que hubo para la Cámara de Comercio de esa localidad a mediados de 2020, método Caribe. Recordémoslo porque es el que vamos a aplicar acá. Consiste en lo siguiente: tomemos por ejemplo la asociación de egresados. Primero la vemos como un sistema, más adelante veremos cómo es el dibujo respectivo, entradas, procesos y salidas. Le hacemos un análisis para buscar sus fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, a través de un DOFA o si crea empresa. ¿Qué voy haciendo como una especie de combo empresarial? Pensamiento sistémico, prevención estratégica, sacadas las debilidades las ponemos a priorizar por parte de los miembros de la asociación de egresados, a ver por cuál se arranca, un método democrático, se identifican las causas de las debilidades, a través de herramientas de calidad total como la espina de pescado y otras relacionadas, se programa la ejecución de soluciones, se le incluyen siempre análisis de creatividad e innovación,
para mejorar en cada punto, se prepara una propuesta de mejoramiento integral y finalmente se concluye con un fortalecimiento empresarial inteligente. En el transcurso de esta charla les explicaré un poquito más al detalle cada uno de estos puntos. Pero este es mi aporte que hago para este tipo de instituciones. Entonces, hay varias soluciones para personas y para empresas en esta promoción del potencial empresarial, considerando que estos avances de la actividad empresarial hacen necesario que todos los días estemos actualizando, estemos innovando, estemos aplicando creatividad e innovación para ayudar a las personas a llevar a cabo sus propios proyectos empresariales o mejorar lo que tienen. Para esto, entonces, se ve un programa que cubre 4 fases: o creación de empresas, que dijimos para los que quieren iniciar, o fortalecer, como el caso que estamos ahora, o establecer criterios de educación permanente con énfasis en cultura empresarial, y otras perspectivas de futura capacitación y vinculación a diversos niveles educativos. Es un programa de acción en el cual estoy enfrascado con grupos de personas trabajando constantemente. ¿Y para eso de qué disponemos como estrategias educativas? Cursos, diplomados, otros procesos educativos. Número 1, hay libros académicos de alto nivel como el que estuve lanzando el día de hoy también, o cartillas. Hay la estrategia del storytelling para la academia, narración de historias, un blog, un canal de YouTube, otros medios virtuales, y también hoy presentábamos una herramienta informática de sistematización llamada Si Crea Empresa, que es colocar todo eso anterior en forma de procesos de sistemas. Entonces, para esto hay libros disponibles que ya hicieron su primera acción de formación de muchas personas. Más de 100.000 personas han sido beneficiadas con estas formaciones, proyectos personales, estrategias para empresas agropecuarias, creatividad empresarial, empresas agroindustriales, auditoría administrativa y creatividad e innovación. Y últimamente presentábamos este libro que salió el 21 de septiembre, que se llama Creación y fortalecimiento de modelos de negocio con resiliencia e innovación. Es la base de todo este procedimiento, o sea, todo lo que les estoy diciendo está ahí colocado. Esta publicación se encuentra disponible en el enlace de Hipercentro, Hipertexto, quiere decir Netizen, y Librería de la U. El libro tiene este resumen de contenido que no lo voy a leer, pero abarca criterios de resiliencia, creación y fortalecimiento de empresas, propuestas de creación de empresas, fortalecimiento y otras metodologías muy prácticas y muy aplicadas. Pero también se dispone de cartillas para enseñanza a menores niveles de formación, como esto, por ejemplo, que utilizamos en la zona rural de Bogotá, el SEUSME, Sumapaz, donde enseñamos a un grupo de productores cómo utilizar estos conceptos en la forma más sencilla posible, en el año 2009, Universidad de La Salle. Y se ve también la narración de historias, storytelling para la academia, que lo encuentran ustedes con ejemplos de videos en mi canal de YouTube, en donde, así como les mostré el video de pensamiento sistémico y enfoque holístico, que creo que entendieron ustedes el concepto con una simple historia, una narración, así lo hacemos para muchos casos académicos. Entonces, aportes en red virtual, tenemos el blog, más de 55.000 visitas al día de hoy, de 62 países. Hay un canal en YouTube también con buen número de suscriptores y una publicación narrativa entre varias que destacamos para ejemplos de storytelling académico. O sea, todo esto está soportado con avances escritos y tecnológicos. Y usted tiene también como sistematización la herramienta informática Si Crea Empresa y sus aplicaciones. Entonces, viendo aquí, por ejemplo, en fortalecimiento, lo que les dije yo a ustedes, está colocado ya en 4 especies de imágenes o columnas. Primero vemos, facilitamos colocar la empresa en forma sistémica, haciéndole enfoques de diagnóstico externo, comercialización e interno. Después de que sacamos esto, sacamos los puntos de mejoramiento y aquí buscamos cómo priorizarlos. Se le muestra a la gente cómo hacerlos automáticamente y se ve un diagrama de soluciones con las técnicas de calidad total y finalmente se llega hasta la programación, en donde nos permite hacer cronogramas, marco lógico y fortalecimiento empresarial. De esta manera
vemos una metodología integral que vamos a precisar un poco más ahora para ofrecer estas soluciones con base en ejemplos y casos representativos. En primer punto, decíamos la empresa como sistema. Supongamos esta empresa que estaba colocada ahí, recordamos lo que ya vimos de competitividad sistémica, entonces ubicamos la empresa como sistema. Veamos que esta puede ser AESI, la Asociación de Egresados de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, donde tiene aspectos físicos representados por sus oficinas, sus equipos, materiales de oficina, tecnológicos, dispone de software, otros avances, aspecto económico se relaciona con ingresos y gastos, aspecto social ofrece programas de salud, educación, y los pasos para vincularse a algo de AESI se reciben solicitudes de servicios, se hace un diagnóstico, se analizan solicitudes, se entregan servicios, y al final AESI lo que ofrece siempre o es un servicio o un producto, en determinados casos que se puede relacionar con eso. Y también tiene que ver con aspectos institucionales, en este caso la escuela misma colombiana de ingeniería, los aspectos ambientales, el impacto ambiental, los administrativos, todo el proceso administrativo, y los externos, los que se salen ya de ahí, a través del criterio PESTEL, por ejemplo, que vimos. Entonces, esta es la forma de representar a AESI como sistema. Y aquí, entonces, recuerdo, la empresa como un sistema, coloco algunos diapositivas de Recorderis, hicimos pensamiento sistémico y enfoque holístico para mantener la mnemotecnia del concepto. Aquí está el ejemplo que vimos de la empresa X, que tiene sus salidas en servicios y en procesos de integración, sus entradas que ya describimos, y va por los pasos de diagnóstico, plan de desarrollo, preparar el ofrecimiento de un servicio. Entonces, esto sistematizadamente se ve así: se colocan las entradas, se definen aspectos internos que ya dijimos, físicos, tecnológicos, económicos, sociales, institucionales, se detallan los comerciales, que son mercado y mercadeo, oferta, demanda, precios, competencia, y lo externo, el PESTEL. Entonces, frente a cada caso, supongamos el caso de una persona. Los físicos, bueno, aquí vemos una finca, pero si fuera una persona, uno dice, tiene que tener un nivel ideal, por ejemplo, de colesterol. ¿Y cuánto tiene en la actualidad? Y cuando nota que hay una diferencia, entonces hay un punto de mejoramiento. Aquí lo vemos en el caso de una finca. Agua disponible debe tener 100% de agua. Actualmente tiene más de eso porque tiene buenos surtidores. Entonces compara uno con otro y dice, tiene agua suficiente, esto es que hay que mantenerlo y es positivo, y depende de lo interno, de la propia persona. En lo comercial se hace lo mismo, se ve la oferta, cuánto necesito ofrecer en el mercado, cuánto tengo, compara y dice si tiene posibilidades o no. Aquí se ven positivos, pero hay negativos también, pero aquí también en lo político se ve si a uno lo está respaldando la institución a la cual pertenece o el entorno político y demás, y lo va colocando, y de esta manera, al ir colocando si es positivo o negativo, ya facilita el camino para el siguiente paso de la metodología. Está haciendo el sistema, coloca también los procesos, diagnóstico, alternativas de solución, selección de una, preparar ejecución, se sigue con otros pasos, aquí que vamos colocando, y las salidas, producto 1, producto 2, servicio, y al tenerlo así ya genera un sistema empresarial que permite recordar que puede ser por procesos, como dijimos en el caso, por ejemplo, del video ese del sistema, decíamos, pueden ser procesos gerenciales, operativos o de apoyo que pueden ser mejorados con innovación, y este es un sistema empresarial que puede ser mejorado en su conjunto con el concepto de megaprocesos gerenciales con el círculo PHBA: planificar, hacer, verificar, actuar, de apoyo, calidad en servicio, y operativos, tecnológicos, industriales y de mercadeo. Entonces, el segundo punto de la metodología Caribe, después de que salimos del sistema, es hacerle el análisis DOFA. Recordamos el análisis DOFA, tanto el de la ciudad, por ejemplo, Cartagena, como aquí el de la empresa, pasando por los diversos puntos que componen. Entonces uno prepara, DOFA quiere decir debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y yo diseñé uno un poquito más complementario, completo, que llamo Sistema de Creación de Apoyo a las Empresas, si crea empresa. Entonces se hace un análisis estratégico integral de la organización como sistema, y de ahí sale el DOFA.
Lo que dijimos que eran puntos positivos son las fortalezas. Tiene agua suficiente, dispone de conocimientos, buena capacidad de endeudamiento a largo plazo, pero debilidades no cuenta, por ejemplo, una finca con análisis de suelos, no tiene drones ni practica agricultura de precisión, bajo índice de liquidez a corto plazo. En las oportunidades hay posibilidad de buen apoyo institucional de afuera hacia adentro, y amenazas, malas vías de acceso, no recibe buen apoyo institucional, amenazas de conflictos y la situación política, crisis económica. Si cruza las fortalezas con las oportunidades, estrategias FO, le salen las posibilidades de acción. Por ejemplo, si tiene agua suficiente y hay posibilidad de cambios, lo más conveniente es que haga proyectos productivos. Mientras que si vemos que en debilidades no cuenta con análisis de suelos, lo primero que debe hacer es tratar de solucionar eso. Debilidad, oportunidad, DO o FA. ¿Cómo hacer para cambiar una situación nacional que es amenazante? Una situación política, por ejemplo. Pues juntándose entre todas las diversas personas, fortalezas, estrategias FA para ayudar a cambiar la situación negativa que se tiene. Y finalmente las estrategias de A, debilidad, amenaza, cuando se dice que ninguna cosa buena hay externa ni interna, en ese caso se le puede decir a una persona cambie de actividad, no haga esto, pero normalmente yo les doy la opción de que traten de mejorar siempre. Este es el DOF que va saliendo, supongamos podría ser hecho también para AESI, colocando aquí, no me atrevo a decir, pero por ejemplo fortalezas tiene oficina, tiene años de experiencia, tiene todas las circunstancias, debilidades que los mismos socios la señalen, oportunidades que está ubicado en una institución educativa y amenazas todo lo que se vive a nivel externo. Y cruzando cosas salen alternativas de acción para esa asociación. Este es un ejemplo de matriz DOFA de una empresa. Aquí lo ejemplificamos también, sede propia, equipos, departamento técnico, contabilidad. En debilidades no tiene vehículos, hay problemas de planeación. En oportunidades, buena posición a nivel nacional, en amenazas, lo que dijimos. Y se cruzan y sale lo que ya les estaba explicando. Este es simplemente una muestra de un caso real que ayudamos a solucionar. Entonces el tercer paso del método Caribe, ya una vez hecho el DOFA, es priorizar las debilidades. Colocadas esas debilidades enfrente a los miembros de la empresa, en un método participativo que puede ser democrático, se define una tabla de prioridades. ¿Por dónde empiezo a solucionar? Entonces aquí, por ejemplo, vemos esto. Hubo 160 votos en una empresa en la cual a cada uno se le dieron un grupo de votos a las personas, el número igual, y entonces ellos iban diciendo, para mí el programa número 1 es planeación, se iba haciendo la sumatoria, como el escrutinio de votos, y aquí se mostró que la gente creía que lo más difícil era la planeación, que empató con organización, y así sucesivamente hasta que veían la falta de vehículos como menos importante. Entonces, esto por ejemplo yo lo vi en el caso japonés, donde aprendimos también a efectuar esto, en donde cada semana en las empresas se reunían y mostraban esta lista de debilidades para tratar de ver cómo en 15 días o 20 días debía ser otro cuadro porque ya habían superado la debilidad respectiva. De esta manera entonces se llega después de la priorización a un punto 4 que es, incluimos aquí técnicas de calidad total, identificar las causas de las debilidades. Para eso usamos técnicas de los círculos de calidad. El diagrama de Pareto, ahora veremos qué es, la espina de pescado y un cómo. Aquí hay un ejemplo de espina de pescado que les explicaba que consiste en un esquema por qué, como cuando se le plantea a un niño una situación y el niño pregunta ¿y por qué eso? ¿y por qué? Hasta que uno le dice bueno, porque sí, porque ya lo cansa de tanta preguntadera, pero en las preguntas que va haciendo el niño van saliendo las causas. Lo mismo pasa aquí. ¿Por qué falta desarrollar resiliencia empresarial? Dice la gente porque no aplican un concepto. Seguramente no saben qué es resiliencia, porque hay desmotivación y depresión ante la crisis, porque hay desconocimiento de experiencias. Entonces, estos negativos que son como forma de una espina de pescado, se llaman así, se colocan acá. El que está en amarillito es el desarrollo que hay que adaptarse para mejorar esta resiliencia empresarial, y los puntos de acción son los que aparecen como causas. Entonces, aplicar un concepto integral, contrarrestar la desmotivación, conocer experiencias, desarrollar la creatividad, etc.
y van saliendo, se llama cómo, porque frente a cada cosa se pregunta cómo se hace, hasta que salen ya las actividades a adelantar. Entonces veámoslo en una empresa determinada. Una vez priorizadas las debilidades, se presentan en un gráfico en donde se colocan hasta el 100% cada una de las 5 o 6 debilidades iniciales. Aquí, por ejemplo, si se muestra una curva o una relación que es así como una pendiente, decía yo, como si fuera una etapa de un premio de montaña, quiere decir que no hay predilección o unanimidad por un problema determinado. Mientras más plana salga, si tuviera un problema del 80% de predilección por la gente, sería más plana esta curva y nos sirve para ir mirando. Y eso es lo que los japoneses presentaban en sus reuniones. Cómo va cambiando la forma de esta curva cuando lo van solucionando. Solucionan una debilidad, solucionan otra. Y si ya no hay debilidades, van a priorizar fortalezas. Y aquí se ve el diagrama de espina de pescado. Problemas de planeación. ¿Por qué no hay planeación en una empresa? Decían, no hay plan de desarrollo, no hay asesoría técnica, falta capacitación, faltan procesos de planeación. Y así a cada uno se le detalla, este es el por qué, y el cómo dice, mejore la planeación, haciendo plan de desarrollo, concretando asesoría y mejorando procesos de planeación. Esto es una explicación más detallada de lo que se vio anteriormente. Y ya en el método Caribe vemos en el punto 5 lo que tiene que ver con la programación. La programación se hace a través de un cronograma o una programación reticular, per project, por ejemplo, o un marco lógico. Entonces se programan esas actividades para que efectivamente se realicen. Como por ejemplo, vamos a ver esa programación con un cronograma típico, donde se tienen las actividades, los momentos de realización, le añadimos los responsables y finalmente los recursos requeridos. Esto se lo añadí yo para que al cronograma le salga de una vez quién lo ejecuta y salga la plata que necesita para ejecutarlo, porque esto tiene también su ingrediente financiero. Y así entonces se llega a un marco lógico. Esta fue una estrategia que adaptamos de la acción en Estados Unidos del Departamento de Agricultura, el USDA, en donde es una matriz 4x4, 4 filas, 4 columnas. En la de los elementos, decíamos que un acrónimo es DOPI, no doping, sino DOPI. D de directriz, objetivo general, O específico, P producto e insumos. Entonces el objetivo general es fortalecer toda la empresa, pero la primera, aumentar por ejemplo recursos económicos. Se pone los indicadores frente a cada cosa, cuáles son los indicadores en un momento determinado, cómo se comprueba que esos indicadores se realizan, con actas, con libros, con documentos, y supuestos que efectivamente se soluciona el problema. Es el típico marco lógico. Hoy lo usan mucho en los casos de empresas agropecuarias aquí en Colombia y en muchos países como en México y Centroamérica, en otros países centroamericanos, como ejemplo para sus trabajos, sobre todo rurales. Y el método Caribe incluye entonces a continuación la creatividad y la innovación, estudiar por debilidad cómo se puede innovar, identificar ideas creativas, elaborar esquemas de posibilidades de innovación para toda la empresa y señalar pasos a seguir para su aplicación. Entonces, aquí se incluye el concepto de creatividad que decíamos es la posibilidad de sacar nuevas iniciativas de acción, ideas creativas, exprimir el cerebro para sacar ideas de mejoramiento o de creación, cuando es creación. Pero una idea creativa se transforma en realidad cuando ya se materializa, se lleva a la invención. Y cuando ya se pone frente al mercado, ya se llama innovación. Pasa de la idea a realización material que se pueden ver frente al mercado y mercadeo. Decía yo, les comentaba, que somos muy creativos a veces, pero poco innovadores. Somos muy buenos para ir a las ferias empresariales a sacar productos llamativos y todo eso, pero se quedan a veces en ideas, porque vamos a preguntar al cabo de unos meses qué situación se da y encuentra que no se ha llevado a la práctica, con lo cual entonces la innovación no se efectúa. Eso es lo que tenemos nosotros que analizar en forma general. Y aquí pues ya vimos cómo se da la innovación en diversos casos.
Explicábamos que puede darse en una empresa, por ejemplo, implementando procesos de control en la organización como cronogramas y calendarios. Esa es una innovación de procesos holísticos. Ofrecer servicios de consultoría de sociedades empresas. Pensemos en AESI, por ejemplo. Puede ofrecer servicios diferentes a lo que tiene. Cómo hace también para implementar programas de mercadeo de sus productos. Cómo generar alianzas con empresas de logística. Y cómo crear planes de desarrollo para que los empleados puedan, por ejemplo, participar en un proceso participativo o ir en un proceso participativo. Esas son las formas de hacer innovación. De esta manera se elabora y se prepara una propuesta de mejoramiento integral para la empresa, se hacen las bases de un plan de desarrollo empresarial y se llega al punto final, que es el fortalecimiento empresarial inteligente. Eso quisiéramos hacer con los amigos de AESI y lo hacemos con muchas organizaciones. En esta semana vamos a empezar, semana entrante, trabajos ya en muchas fincas del territorio nacional aplicando esto, que ya lo venimos haciendo antes, pero ahora en forma más sistematizada. Y concluyo mi presentación con lo que tiene que ver con creación de empresas. Este es un tema que no era el objetivo de la presente intervención, porque digamos que era fortalecimiento, pero puede ser tenido en cuenta para cuando se quieran hacer programas de fomento de la formación empresarial de los estudiantes, por ejemplo, de la Escuela Colombiana de Ingeniería o de otras universidades que quieran trabajar en esto. Para esto se dispone de un curso de plan de negocios probado y comprobado en su eficiencia, modelos de negocios, con las estrategias de aprender haciendo y enseñar demostrando, aplicadas a la formación y desarrollo empresarial. Entonces, elaboré inicialmente un llamado Toolbox, o caja de herramientas, que tiene un contenido integral y actualizado. Se llegará a un modelo de negocio. La palabra que se usa ahora es modelo de negocios, o las palabras, que difieren un poco de lo que antes veíamos como empresa. Se debe mucho al aporte que hizo Alexander Osterwalder desde Europa, y luego se lo amplió también en Estados Unidos Ash Maurilla, para hablar de un modelo de negocios. Entonces, ¿de qué parte se compone? Miramos aquí a vuelo de pájaro y después lo detallamos. Se analizan guías de planes de negocio para ver qué conceptos nuevos hay. Se plantean ideas, se mira la idea como sistema, se pasa por comercialización, análisis financiero, empresariales internos y se presenta el modelo de negocios. Veámoslo por partes. Entonces decimos que en ese curso de plan de empresas primero miramos qué hay. Yo fui a mirar casos de la Universidad de Harvard, informaciones para sacar guías de planes de negocios, y así entonces le presentamos a las personas la inquietud de que plantee una idea con técnicas de creatividad, pensamiento lateral, design thinking, saca una idea, qué es lo mejor que le conviene en su momento presente, como cuando el papá le dice al hijo: bueno, mijito, necesitamos que genere recursos porque se nos está acabando el dinero, pero ¿qué puede plantear como idea que no sea simplemente emplearse? Eso es lo que se quiere decir aquí. Pues cuando se tiene la idea, ya sabemos que hay que plantearla como sistema: entradas, procesos, salidas. Ya eso ya lo hemos visto aquí muchas veces. Planteamos enfoque sistémico, hacemos diagnóstico externo sobre todo, y miramos el colador del sistema de comercialización, que consiste en si la idea como tal tiene clientes, si tiene oferta suficiente, y si no lo tiene, entonces pasamos al plan B, el plan C. Entonces vamos saliendo, y una vez que va saliendo aquí, ya se le pone análisis financiero para ver si es rentable o no, para evaluar proyectos a corto y largo plazo. Y se diseña ya la parte interna, porque estamos creándola, y al diseñar la parte interna entonces tiene que ver ya con el concepto de modelos de negocio, que ahora se plantea en forma de lienzo Canvas integral. Canvas quiere decir lienzo, que lo diseñó Alexander Osterwalder como tal, de 9 casillas, que ahora veremos, y el Lean Canvas, que se lo complementa Ash Maurilla viendo el problema. Entonces, de esta forma miramos que un modelo de negocio describe las bases sobre las cuales una empresa crea, proporciona y captura valor. Entonces, para un estudiante nuestro típico, recordando los pasos que estamos viendo, es: primero conoce el concepto básico de plan de negocios, enfoca las ideas creativas, prioriza sus ideas, hace un diagnóstico externo para ver si
lo externo le ayuda y soportan su inquietud. Luego entra el diagnóstico y comercialización, hace el análisis financiero, pasando, mira la estructura administrativa interna, desarrolla el modelo Canvas y propone impactos de innovación y de resiliencia y ya está listo. Aquí está la figura completa del estudiante de pies a cabeza que fuimos elaborando para que resumiera lo que les venía diciendo. ¿Ven ustedes entonces los integrantes de esta cosa? Entonces lo planteamos en forma sistematizada con la herramienta de esta manera. Hay una opción que permite primero escribir un grupo de ideas para irlas priorizando. Luego se permite ver la parte sistémica, el diagnóstico externo, comercialización interno y demás, financiero, y luego finalmente ayuda a plantear el modelo de negocio. Modelo de negocio que es el que va, por ejemplo, para una feria empresarial, donde se presenta una simple cartulina como estas, que tiene 9 casillas. Según Osterwalder, entonces la propuesta de valor en el centro. Elaboración de empresa productora de bizcochos, por ejemplo. Al lado derecho, la relación con el mercado, clientes, los canales y segmento de clientes. Una forma muy resumida para que un cliente que llegue a mi stand se encariñe con la idea. Y al otro lado vemos quiénes son nuestros socios, aliados, las actividades clave, los recursos clave. Y aquí la estructura de costos e ingresos. Todo resumido. Esto se lo cambió Ash Maurilla, le dando la propuesta de valor y la parte de clientes igual, pero únicamente le pone aquí más bien el resumen del problema, qué solución se quiere dar y cuáles son las métricas clave. Entonces con esto, cualquier persona puede convencer a los demás de que lo apoyen en su idea, pero para llegar a este resumen se necesita haber hecho todo un proceso de análisis. Y habiendo mencionado todas estas cosas, agradezco nuevamente a todos, gracias doctor Juan Carlos Romero por acompañarme en estos procesos de la parte ya de logística del asunto, al ingeniero Flavio Jiménez, a Juan Carlos Cristancho, al ingeniero Héctor y a todos los que nos acompañaron para mostrar que esto se puede hacer y que les ofrezco para colaborarles tanto en mi dirección electrónica hhmurciac@gmail.com, faltó la C ahí, un blog sicreaempresa.blogspot.com que ustedes encuentran con mi nombre y un canal de YouTube. Muchas gracias y saludo especial para todos. Permítame, a nombre de la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, darle un saludo, un agradecimiento muy especial. La conferencia ha sido absolutamente enriquecedora, ha aportado y aporta pues una cantidad de ideas que son importantes e interesantes para continuar con la marcha más armónica y más ajustada a un desarrollo de una empresa que va creciendo y va fortaleciéndose. Para cerrar esta presentación, agradecemos mucho a las personas que estuvieron en el desayuno, agradecemos a las personas que estuvieron en la transmisión y solo me resta decirles que estaremos entregando varias conferencias y varias cosas. Ojalá podamos tener unas muchas más con el ingeniero Horacio y pues nada, agradecerle muchísimo, ingeniero, a nombre de toda esta comunidad que lo oyó muy atentamente. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, y a la orden siempre. Saludos a todos. Claro que sí, muchas gracias.